No, I'm Not a Human está de vuelta con una nueva actualización que añade 12 nuevos personajes, un final inédito, así como nuevos eventos de personajes anteriores, y en este vídeo lo analizaremos todo, así que acomódate, toma tus snacks favoritos y disfruta de este contenido de entretenimiento. Este hombre que toca a la puerta presenta un aspecto demacrado, con lesiones y heridas por la piel que en un principio hacen dudar al protagonista de si se trata o no de un visitante. Él afirma que no es ningún visitante y si lo dejamos entrar nos contará que padece de una enfermedad desde pequeño y que eso fue motivo de burlas y acoso por parte de sus compañeros en el colegio, quienes lo tachaban de leproso. Al crecer la cosa mejoró, pero ahora, con todo lo que está sucediendo y debido al miedo y la paranoia de la gente, estos rechazan su presencia al considerarlo un visitante. Él sospecha de las verdaderas intenciones de la FAE y cree que los visitantes no existen y que todo es un invento de ellos, un arma para difundir el miedo y así poder derrocar al gobierno. También cree que las zonas de cuarentena en realidad son zonas destinadas a encerrar y deshacerse de todos los que se opongan a ellos. Su mayor miedo es que la FAE se lo lleve a una de las zonas de cuarentena creyendo que es un visitante debido a sus heridas en la piel. También menciona el incendio en el jardín de infancia, aquel que presenció el personaje de la maestra y en el que los propios padres quemaron vivos a sus hijos. Este chico toca a la puerta en busca de un refugio donde pasar un par de noches. Él dice que siempre va acompañado de su amplificador y unas cervezas, pues toca la guitarra en una banda, siendo esa su única motivación o afición en la vida. Menciona constantemente lo mucho que echa de menos su guitarra y el tipo de vida que solía llevar antes del cataclismo, una llena de malos hábitos, drogas y alcohol. Al segundo día menciona que se irá la noche siguiente, pues hay un lugar al que debe de ir. Sin embargo, regresa, pues solo fue a visitar el antiguo local donde tocaba con su grupo y solían reunirse, encontrando únicamente silencio. Finalmente confiesa que le mintió al protagonista, que nunca llegó a actuar en un escenario y que solo pretendía fingir algo que no era. Su estilo de vida mató a su antiguo yo y es consciente de que si sigue así acabará con el estómago lleno de pastillas o con las venas cortadas en una bañera. Por ello, ya no le importa si el protagonista le dispara creyendo que es un visitante. Este joven toca a la puerta buscando refugio. Él comenta que acaba de terminar la universidad, pero como no encontraba trabajo de lo suyo, ha estado trabajando en una cafetería, pero finalmente terminaron echando a todos los trabajadores cuando comenzó el cataclismo. También comenta que lo echaron de la casa donde vivía, pues el casero no quería seguir alquilándole una casa a un recién graduado sin un sueldo estable, pero eso solo fue una excusa, pues cuando él se fue, metió a vivir a sus hermanastros. Por todo esto, considera que solo está intentando sobrevivir y promete ser útil y compensarle el favor al protagonista si lo deja entrar. El chico se negará a entrar si en la casa está la bailarina, pues asegura que tuvo problemas con ella cuando trabajaba en la cafetería. El primer día nos hablará de un cuento sobre dos dragones que lo quemaron todo, pues su padre siempre le decía que todos tenemos dentro un dragón dormido y no entendió la metáfora hasta que fue un adulto y ahora que lo es, teme no ser capaz de controlarlo. El segundo día él nos habla de la historia de la ciudad congelada, en la que vivieron siglos sin fiarse los unos de los otros, hasta que un artesano apareció y todo comenzó a cambiar, pues su amabilidad descongeló los fríos corazones de los habitantes. Su madre siempre bromeaba con la moraleja de la historia, pues si te paras a esperar un cambio, morirás esperando, ya que el cambio debe empezar en uno mismo. Él dice que le gusta aferrarse a la bondad y a la humanidad y que le gustaría que eso sirviera de ejemplo para los demás.
El tercer día nos hablará de un demonio con forma humana que toca las puertas haciendo preguntas hasta el amanecer, de muertos vivientes y de cómo la ira del sol cayó sobre la humanidad, maldiciendo las cosechas y asolando sus ríos, pero al final hubo un grupo de supervivientes que lucharon para sobrevivir y el bien triunfó. A él le gusta pensar que todo esto tendrá un final feliz, pero rápidamente se frustra al ser consciente de que solo es una fantasía. Esta mujer toca a la puerta para decirle al protagonista que sabe quién es y que todo el mundo huye de esta casa, pues solo alguien muy desesperado o idiota querría entrar, pero luego cambia su discurso y alega que el protagonista ha demostrado lo que vale y solo por eso se ha ganado el respeto de ella. Al preguntarle qué dicen sobre la casa, ella responde que no es fácil sobrevivir aquí, pues él no parece estar dispuesto a que los visitantes le arrebaten su vida, o lo que es lo mismo, al protagonista no le tiembla el dedo al apretar el gatillo. Esta idea parece gustarle, ya que afirma que ambos piensan igual, sin embargo se negará a entrar si ya tenemos dentro al hombre calvo de la camisa roja. Esta mujer muestra una actitud fuerte ante la vida, pues cree firmemente que los débiles o los que han tenido una vida fácil no serán capaces de sobrevivir en un entorno así. Para ella las palabras carecen de validez en esta situación, solo le valen los hechos y tampoco le consuela que alguien le diga que todo saldrá bien, pues para sobrevivir hay que hacer uso de todas las armas que uno posea para defenderse, y no solo se refiere a las armas de fuego. El tercer día, ella le dice al protagonista que sabe que está atrapado dentro de esa casa, pues se ha percatado de cómo mira por la ventana de su habitación o la caja llena de recuerdos del almacén y que él no lucha por vivir, solo que tiene miedo a morir. Descubrir esto la decepciona, pues estaba convencida de que él había pasado por una situación difícil como ella y que eso le había endurecido, pero ahora sabe que solo es otro pobre diablo que ha sobrevivido por casualidad, lo que le quita las ganas de seguir hablando con él. Esta joven llena de tatuajes se presenta en la puerta buscando refugio. A ella le gusta hablar sin rodeos y cree que lo peor está por llegar, que las ciudades pronto dejarán de ser seguras y que por eso quiere estar en un lugar alejado cuando todo empeore. Ella nos revelará que era locutora de radio y que por eso se le da tan bien hablar, pero que no podía seguir trabajando allí, pues estaba lleno de estafadores queriendo vender sus productos en antena, además de que las noticias que se retransmitían eran tan catastróficas y alarmistas que de ser ciertas todos ya estarían muertos. Este hombre toca la puerta buscando refugio, ya que comenta que vivía en la residencia de la universidad, pero tuvo que marcharse por culpa de la AFAE, que comenzó a hacer redadas y le da pánico acabar en una zona de cuarentena. Si lo dejamos entrar, él nos contará que no es de por aquí y que solo vino a estudiar. Él nos cuenta que los del campus creían que se trataban de un virus y los confinaron allí por miedo a que se propagase, pero luego llegó la AFAE y comenzó a llevarse a los supuestos enfermos a las zonas de cuarentena. Esto hizo que le entrara el pánico y escapó llevándose únicamente la chaqueta que lleva puesta, la cual tiene un gran valor sentimental para él, ya que perteneció a su hermano. Más tarde nos revela que a su hermano se lo llevó la AFAE, pero cuando el protagonista le pregunta el por qué no va a buscarlo, él revela que no se lo llevaron a una de las zonas de cuarentena, sino que la AFAE lo reclutó y ahora es uno de ellos. Como con el resto de personas reclutadas por este grupo, su hermano no tuvo opción y fue obligado a ir con ellos. Por eso, su mayor temor no son los visitantes, sino que se lo lleven a una de las zonas de cuarentena y el que apriete el gatillo tras la máscara sea su propio hermano. Este hombre toca la puerta buscando un refugio, ya que él pensó que tenía muchos amigos y que permanecerían juntos cuando el cataclismo estalló, pero ahora se ve solo y sin saber dónde ir. Él solía vivir con su madre y su abuela, pero los cobradores de deudas los echaron, aunque estos cobradores van tras su madre y no tras él.
Él nos cuenta que conoció a sus amigos en la escuela de teatro, donde se especializó en la producción teatral, pero que no se lo recomienda a nadie, ya que se gana muy poco dinero, pero a pesar de todo solía celebrar enormes fiestas de cumpleaños a las que asistían cientos de personas y todos se emborrachaban. Pero finalmente terminó comprendiendo que aquellas personas que asistían a sus fiestas no eran realmente sus amigos, sino que solo trataban de aprovecharse de él, así que elaboró una lista para echar de su vida a todos esos aprovechados. Cuando comenzó su problema con la deuda que menciona al principio, buscó ayuda en los únicos amigos que le quedaban en la lista, pero la mayoría de ellos habían muerto, ya fuera por las quemaduras del sol o porque los confundieron con visitantes. Para él, las supuestas señales para detectar a los visitantes no tienen sentido y siente mucha impotencia al pensar que mataron a sus amigos por nada. Luego nos habla de su madre y cómo tuvo que criarlo ella sola, pues su padre, quien también era actor de teatro, era un infiel y un borracho, y la mujer se vio obligada a pedir un préstamo para poder sacar a su hijo adelante. Un día este hombre llegó a su casa y se encontró la puerta abierta. Dentro todo estaba destrozado y en el suelo estaban tiradas su abuela y su madre con los huesos rotos. Al ver a los cobradores de deudas volver, entró en pánico y huyó, abandonando a su familia, algo que jamás podrá perdonarse. Su diseño está inspirado en un suscriptor llamado Denkaliiden. Este señor toca la puerta en busca de refugio, sin embargo se va paseando por las calles en ropa interior, ya que asegura que no soporta el calor que hace fuera. Él comenta que acaba de salir de la cárcel y que su madre se fugó con su amante y ahora no tiene a dónde ir. El primer día le dice al protagonista que no debería de ir dejando entrar a cualquiera, pues eso solo le traerá problemas. Básicamente le sugiere que no deje entrar ni a ancianos, ni a mujeres, ni a niños. Cuando el protagonista le pregunta por qué no se viste, él responde que hace demasiada calor para llevar ningún tipo de ropa y refuta que lo verdaderamente extraño es que la gente vaya vestida con estas altas temperaturas. Incluso pone en duda al protagonista al verlo así vestido y sudando, dejando entrever que los que se visten con tanta ropa son los que verdaderamente ocultan algo. Este tipo nos hace saber que se sentía más seguro dentro de la cárcel, pero que al cumplir su condena ya no podía quedarse más tiempo ahí. Luego revela que esa fue su tercera condena. La primera fue cuando era un crío, la segunda fue por robar alimentos para darles de comer a su mujer y a su hijo, y la tercera fue por voluntad propia, ya que su mujer lo dejó, su hijo le tenía miedo y nadie quería contratar a un ex convicto, así que se dio a la mala vida. El diseño de este personaje está inspirado en una foto al azar en internet. Este hombre acude a la puerta buscando refugio, ya que se solía alojar en el Hotel Hope, pero tiene miedo de volver allí, pues hay una chica con un chubasquero amarillo que le asusta, ya que cree que es un visitante, aunque no puede demostrarlo. Cuando el protagonista le pregunta por qué no se va con sus familiares, él responde que le ayudaron una vez, pero que realmente no les importa nada lo que le pase y que preferiría volver al hotel que con ellos. Él nos cuenta que sufrió acoso de niño y de adulto. Primero menciona que le hizo algo a un acosador, pero luego se revela que perdió los estribos, luchó y lo acabó matando. Tras esto, sus padres lo internaron en una institución mental donde permaneció durante 10 años. Es un personaje muy excéntrico y está resentido con sus acosadores y sus padres. Es autocomplaciente, se hurga las uñas y se muerde las mejillas compulsivamente. Además, es muy probable que sea masoquista, ya que encuentra placer en el dolor. Su diseño se inspira en el arte conceptual de uno de sus suscriptores. Este chico llama a la puerta en busca de refugio, equipado con un casco conectado a 2 botellas de la bebida energética del juego, la famosa Energeca, lo que nos indica que es un adicto a esta bebida. Nos hace saber que no le gusta quedarse en un mismo sitio y que por eso está constantemente moviéndose, aunque eso suponga morir abrasado por el sol o devorado por los visitantes.
Ni él mismo sabe lo que está buscando, pero cree que algún día lo encontrará, y la casa del protagonista le parece un buen lugar donde empezar. Él nos cuenta una historia de cómo un día estaba de fiesta y presenció una discusión donde un tipo muy alto le dio una bofetada a otro y lo tiró al suelo, probablemente refiriéndose al hombre alto del bar que aparece en la primera noche. El segundo día nos hace saber que la casa del protagonista no le termina de gustar, pues presiente que algo va mal, además del olor a muerte. Por ello asegura que se irá pronto, además de que cree que su mera presencia atrae los problemas. Al cuarto día, antes de marcharse, le advierte al protagonista de que la muerte le está pisando los talones y de que él también debería de abandonar esa casa. Si lo examinamos, veremos que los dedos de sus manos están atrofiados y su piel, además de sus dientes y encías, son de color verde. Esto probablemente sean las consecuencias de haber estado bebiendo durante tanto tiempo la energética. El diseño de este personaje está inspirado en un suscriptor llamado Seba Goblin. Este tipo toca la puerta buscando refugio y aparentemente feliz y celebrando el cataclismo, pues estaba endeudado y toda esta situación le ha venido bien para huir de sus problemas. El primer día, el protagonista le pregunta el por qué está tan seguro de que los cobradores se olvidarán del dinero que debe, a lo que él responde que en el fin del mundo el dinero ni los bancos se importan, además de que ya ha intentado pedir otros préstamos y no ha encontrado la manera de conseguirlos. También comenta que se compró una casa y se la alquiló a una familia para poder pagar la hipoteca, pero ahora tiene demasiado miedo para ir y tocar a la puerta para desalojarlos, ya que los vecinos le han comentado que se comportan de manera extraña y que apenas salen de la casa. Al día siguiente nos cuenta que llamó a sus vecinos y que estos les dijeron que los del banco se habían presentado en su casa buscándole. Esto le sorprende mucho, pues no puede creer que incluso en el fin del mundo le estén buscando para pagar sus deudas. Finalmente comenta que habló directamente con los del banco y que a causa de sus deudas le han congelado todas sus cuentas y ya no tiene acceso a su propio dinero. Por ello le da vergüenza volver con su familia y prefiere quedarse un tiempo aquí escondido. Él cree que su dinero lo está usando la FAE para pagar a su personal o costear sus experimentos, y la idea de volver a su casa tampoco le entusiasma, pues está seguro que ya se habrá convertido en un nido de visitantes o en un laboratorio de la FAE. Este hombre toca a la puerta en busca de refugio, ya que se trata de un turista que se ha quedado atrapado en la ciudad, pues ni los aeropuertos ni los trenes funcionan y no puede costearse un hotel. El primer día veremos que se ha quitado las gafas de sol y que su cara está quemada, probablemente por los fuertes rayos del sol. Él nos dice que llevaba mucho tiempo planeando este viaje, pero ahora no ve la forma ni el momento de regresar a su hogar. Su mayor preocupación es no poder cumplir su sueño de poder viajar y ver el mundo, y ahora que el sol lo está quemando todo, cree que nada volverá a ser como antes y que todos están condenados a morir. Para desbloquear este final, el jugador debe de matar a todas las personas que hay en la casa, sean visitantes o no. En este nuevo final, el protagonista logra sobrevivir, pero lo hace completamente solo, sin visitantes ni otras personas sanas. Él sujeta su escopeta mientras tiembla, repitiéndose a sí mismo que lo hizo todo bien. El tiempo pasa y él pierde la cuenta de cuántos días y horas lleva ahí encerrado en el sótano y no puede evitar preguntarse qué habría pasado si alguien más se hubiese quedado con él, si realmente eso habría cambiado algo. Su pasado traumático sale a flote en estos momentos de soledad. Él se lamenta por no haber sido más valiente, arrepintiéndose de no haberle hecho saber a su padre lo mucho que le odiaba, pues quizás eso le habría dado fuerzas para abandonar esa casa y no quedarse ahí atrapado todos estos años. Luego menciona a la mujer de la fotografía junto al teléfono y se pregunta si ella estaría orgullosa de él. Aunque no se confirma la identidad de esta mujer, todo apunta a que se trata de su madre fallecida.
El protagonista parece rendirse y acepta que ya no tiene ningún lugar al que ir, pero le duele seguir viviendo con toda esa ira y rencor en su interior, ya no solo hacia su padre, sino a sí mismo y todo lo que le rodea. Luego nos habla de su madre y cómo nadie la ayudó cuando ella más lo necesitaba, y este parece ser el verdadero motivo por el que tanto odia a su padre, ya que en vez de ayudarla, la llevó al límite, insinuando así que su madre se quitó la vida y que él encontró su cadáver al mirar a través de la ventana de su habitación, explicando así el motivo por el que se niega a abrir esta ventana. Sin embargo, toda esta situación y el hecho de poder abandonar esa casa de una vez por todas le hace experimentar una nueva sensación. El pasado ya no se siente tan pesado y por primera vez en su vida siente paz consigo mismo. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme.